Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Muy buenos días a todos, bienvenidos esenciales. Qué bendiciones estar esta mañana aquí con ustedes. Les saludamos con todo nuestro corazón, agradeciéndoles por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, qué importante es abrir la escritura en todo tiempo. Es lo más relevante, viendo mentira por aquí, por allá, no pudiendo confiar en esto o en lo otro. Si hay alguien en quien puedes confiar es en el Señor. Si hay una palabra la cual no cambia, es poderosa, es relevante para tu vida, es la palabra de Dios. Así es de que te felicito por estar con nosotros esta mañana, abriendo la escritura, tomando en cuenta a Dios y escuchando qué tiene para nosotros. ¿Verdad? Estamos en esta epístola de Judas, la cual es fuerte, pero también nos está enseñando muchísimo. Debemos aprender, debemos ser soldados, contender ardientemente por la fe. Pero bueno, yo soy el pastor Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Por la siguiente hora queremos buscar el corazón de Dios, queremos buscar su rostro en su palabra. Así es de que es nuestra oración que la palabra de Dios pueda traer gozo, esperanza a tu vida, a tu corazón, que pueda traer confianza, que pueda traer plenitud, que tú puedas ser saciado en la presencia de Dios, saciado de su palabra, que tengas plenitud, que tengas propósito, que tu identidad sea recobrada en Cristo. Y queremos agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road y 1285 de Getwell Road. Cualquier necesidad de seguros, ahí está Omega Insurance para servirte. Acércate a ellos, las cotizaciones son totalmente gratuitas y de acuerdo a tu presupuesto. Y bueno, nuestra amada familia Calvary y aquellos que hacen posible este programa a través de sus donaciones, de sus diezmos, de sus ofrendas, gracias, porque estamos tratando de llegar a más personas con el mensaje del amor de Jesucristo, el mensaje del Evangelio. Así es de que acompáñanos, quédate por favor con nosotros a través de esta tu estación Buenas Nuevas a Esenciales. Así es. Y bueno, estamos, como mencionaba, avanzando en esta carta preciosa, la cual hay cartas, hay partes de la palabra de Dios que nos llenan de consuelo, nos llenan de gozo, ¿verdad? Este tipo de cartas no es que no nos llene de gozo ni consuelo, sino que es una carta que nos instruye. Y entonces por eso nos habla muchísimo acerca de los falsos maestros. Por ahí escuché que son como terroristas, ¿verdad? Ocultamente se introducen a la iglesia y son capaces de destruir su propia vida y junto con ellos a todos los que los siguen, ¿verdad? Y no solamente eso, la Biblia nos está dando también en esta carta un espejo de lo que puede haber en el ser humano sin Cristo, de alguien que no está unido a la vid, ¿verdad? Y nosotros éramos esto antes de conocer a Cristo, estábamos encadenados a nuestra naturaleza pecaminosa. Y bueno, Judas nos muestra todas estas cosas, las cuales también son importantes. La instrucción es importante, poder entender y abrir nuestros ojos y saber discernir. Y nos está enseñando de estos hombres como sus características, ¿verdad? Es que son inmorales, son rebeldes, ¿verdad? No se sujetan a nadie y son irreverentes, ¿no? Son tres cosas, y lo mismo vimos en Sodoma y Gomorra, lo mismo vimos con los ángeles, con el pueblo de Israel, lo mismo vimos en la vida de Caín, en la vida de Balaam y en la vida de Coré, ¿verdad? Estas tres cosas, ¿verdad? Inmoralidad, insubordinación o rebeldía e irreverencia. Y ahorita estábamos viendo esa parte, ayer no terminamos esa parte con respecto a estas personas que en la superficie no se ven así, pero realmente por dentro sí están así, y eso es lo que la Biblia nos está diciendo como verdad, y debemos ser cuidadosos en cuanto a la rendición de cuentas. Es muy importante, sí, es totalmente esencial las características y la manera en la que alguien se vive, ¿verdad? Su
su comportamiento es muy importante, ¿verdad? De lo que está lleno el corazón habla la boca, dice la palabra de Dios. Fíjate, dice el versículo 8, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, ¿verdad? La inmoralidad, rechazan la autoridad, la rebeldía y blasfeman de las potestades superiores, ¿verdad? De las potestades superiores, hablábamos de esto el día de ayer, hablábamos que pues puede ser Dios, pueden ser los ángeles, pueden ser los ángeles de Satanás caídos, ¿verdad? Los demonios, todas estas cosas, pero nos da un ejemplo muy interesante, ¿no? Cómo antes de eso vimos cómo a veces precisamente en su ignorancia blasfeman a Dios porque no conocen estas cosas, y como que el cielo nos lo abre un poquito Judas y nos da una imagen de cómo se tratan las cosas allá, para cerrar esta parte y después ir con los 3 ejemplos de Caín y de ellos, ¿no? Nos dice en el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Fíjate qué interesante, Miguel, ¿verdad? Es uno de los ángeles más poderosos del Señor Jesucristo, de Dios, del Señor Jesucristo. Por ahí tenemos también a Satanás, quien fue creado, pues hermoso, pero cayó, ¿verdad? A ellos tú los puedes ver ahí, puedes ver de ellos, pero son 2 seres muy poderosos celestiales, y probablemente en esta escena lo que sucede es que Dios manda a Miguel enterrar el cuerpo de Moisés escondido, ¿verdad? Quizá Satanás quiso pues robarlo para hacer un culto idolátrico, como siempre sucedían estas cosas, ya que Moisés fue uno de los líderes claro, más poderosos que tuvo Israel, ¿no? Pero imagínate esa pelea, o sea, piénsala a nivel Hollywood o a nivel así, este tipo de película, ciencia ficción, ¿no? Entonces imagínate ellos disputando. ¿Qué pensarías tú? Yo creo que sí pensarías que tal vez en una pelea épica o cosas por el estilo, pero no, lo único que nos muestra es algo interesante. Fíjate, Miguel lo único que dice es, el Señor te reprenda, y se acabó la disputa. Pero fíjate cómo no hay otras palabras hablando de él, porque venimos hablando de la irreverencia de estas personas, ¿verdad? Que hablan y dicen y te desato y te ato y quién sabe qué tantas cosas. Sin embargo, no estamos viendo esa imagen en el cielo de 2 ángeles poderosos, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos está enseñando que ni aun los ángeles servidores de Dios, que son más poderosos obviamente que los ángeles caídos, pero ni siquiera hablan de esta manera injuriándolos, ¿verdad? Y no porque no tengan más poder o autoridad sobre ellos, simplemente porque no es la manera en la que Dios lo hace, ¿no? Sí, así es, no vemos, me gusta mucho que dice, dijo, no dice, y gritó, no dice con voz fuerte, no, dice, y dijo, el Señor te reprenda, solamente lo dijo. Y vemos pues que se ha caído en unos excesos tremendos con estas cosas de gritos, de expulsiones, de declaraciones, y no es bíblico, ¿no? Vemos cómo lo que dices, eres un ángel Miguel, o sea, el que hizo tantas cosas, lo vemos hacer tantas cosas tan poderosas en toda la palabra de Dios, y solamente dice el Señor te reprenda. Así es. Y me llama la atención, fíjate, lo que dice aquí es que no se atrevió a proferir juicio de maldición. Imagínate esa frase. El ángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición. Y cuánta irreverencia hay en este aspecto por ignorancia. Y precisamente por las cosas que hemos estado viendo antes, ¿no? Fíjate, hay una cuota de John MacArthur que dice: hablar de manera a la ligera o profana de asuntos sagrados, de seres sobrenaturales, más allá del nivel humano, es algo que muestra vanidad y presunción. Sí, eso no muestra una verdadera fe, según lo que leemos en la Biblia, según lo que nos está enseñando. Y aparte también, pues puede ser ignorancia, puede ser una doctrina equivocada, pero la Biblia nos dice claramente que es incorrecto, ¿verdad? Y en el caso de los falsos maestros, pues es una señal más, de lo que ellos son, ¿verdad? Entonces tienes que poner atención, ¿verdad? En cuanto a sus palabras. Eso, porque con esto a veces nos quieren engañar, haciéndonos pensar que tienen una gran fe, un gran poder, un gran entendimiento de las cosas espirituales. Sin embargo, la Biblia nos dice que es ignorancia. Sí, otra cuestión es que de pronto escuchas, se manifestó el diablo. ¿Cómo va a suceder esto? O sea, así es. No.
Eso no es posible, ¿no? Así es, que lo que estamos esperando es que se manifieste el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces tienes que checar eso. ¿Dónde queda todo este lenguaje soberbio que parece espiritual, verdad? Con el cual algunos reprenden a Satanás y sus demonios, ¿verdad? ¿Será verdad que tienen ese poder? No, la Biblia nos dice que no es bíblico pretender hacer estas cosas, atar, condenar. No es la manera que la Biblia nos enseña. Vamos a hablar un poquito de cómo. Efesios 6 nos dice cómo, ¿verdad? Sí, Efesios 6 nos va a decir cómo se hacen estas cosas, ¿no? Así es. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos en un momentito. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos en este tema tan importante. Recuerda, nuestra máxima autoridad, nuestra máxima regla de fe y conducta como cristianos, pues es la Escritura, la palabra de Dios. Puede haber opiniones, puede haber tradiciones, puede haber cuestiones que a lo largo de la existencia, de la historia de la iglesia se hayan cambiado. Sin embargo, la palabra de Dios no cambia. Recuerda eso, no te olvides de eso. Como cristianos, nuestra máxima autoridad es la palabra. Y si la palabra de Dios nos dice que algo es blanco, tiene que ser blanco. Y si nosotros lo vemos gris o amarillo, debemos verlo blanco. ¿Por qué? Porque nos debemos a la palabra de Dios, porque toda ella fue inspirada por Dios. Dios mismo habla cuando nosotros estamos en la Escritura, ¿verdad? Debemos aprender a interpretarla, a observarla, a conocerla. Y bueno, ella misma nos está diciendo todas estas cosas, porque puede ser chocante para alguien que ha vivido toda su vida escuchando estas cosas. Sin embargo, mira la Escritura lo que nos dice, ¿verdad? Nos está diciendo que no es bíblico pretender que alguien pretenda tener tal poder, ¿verdad? De atar o condenar demonios o mandarlos al infierno, ¿verdad? Esa no es la manera que nos enseña a tratar con ella. Más bien eso suena un poquito pagano, ¿verdad? Suena más bien pagano, no nos suena de acuerdo a lo que estamos leyendo en la Biblia. Ahora, fíjate que la Biblia sí nos enseña, ¿no? Sí nos enseña, por ejemplo, en pasajes como Efesios 6 y algunos otros, nos enseña cómo vencer sobre estas cuestiones demoníacas, ¿verdad? Sí, dice Efesios 6 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino principados, potestades, huestes de maldad en los lugares celestiales, ¿verdad? Y nos dice cómo están acomodados, pero fíjate, de una manera muy clara nos dice: fortalezcanse en el poder del Señor, ¿verdad? Fortalezcanse en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y nos dice cómo, ¿verdad? Nos da la armadura de Dios, una armadura preciosa, la cual, ¿en qué consiste? Bueno, la palabra de Dios nos dice que consiste en, déjame te lo leo, versículo 14, los lomos con la coraza de verdad, o sea, estamos hablando de la verdad, con la coraza de justicia, estamos hablando de la coraza de justicia, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestra única arma ofensiva, pero efectiva, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Entonces, fíjate, con esas cosas nos debemos de vestir: verdad, justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la espada del Espíritu, ¿verdad? Y la oración. Así es como nos protegemos. Estas cosas están centradas totalmente en Dios. Y en su palabra. Totalmente en Dios y en su palabra, todas y cada una de ellas. Entonces estamos completos, ¿no? Para poder hacer realmente una guerra espiritual. Aquí están las estrategias de guerra espiritual centradas en Dios. No dice griten, no dice reprendan, no dicen hagan de la cuestión de la predicación o de los cultos un ensalzamiento a Satanás y a sus demonios. No, a veces pasan estos falsos maestros pasan hablando más de eso que adorando y engrandeciendo el nombre de Dios. Así es. Y bueno, lo que estamos ahorita haciendo es instruidos. Entonces aprendamos lo que la Biblia nos dice. Es un mal síntoma, ¿verdad? Cuando alguien supuestamente siervo de Dios tiene una actitud arrogante, altanera y fanfarrona, ¿verdad? En cuanto a asuntos espirituales, porque ni siquiera a Cristo vemos tratar así con ellos. Simplemente los callaba, los corría y fin de la situación. Claro que él era Jesucristo, pero pon atención al lenguaje, pon atención a la actitud, ¿verdad? Con respecto a Satanás y sus demonios. Burlarse de ellos no es tener fe, no es bíblico, es arrogante, es irreverente y es considerarse superior a eso. Y obviamente estos seres no merecen nuestro temor o nuestra obediencia, obviamente, o nuestra atención. Pero lo que sí debemos hacer es entender
que debemos hacerlo a la manera bíblica, porque estas personas, según Judas, ¿verdad?, contra los cuales tenemos que contender ardientemente, pretenden ser exorcistas expertos y poderosos, ¿no? Entonces debemos de cuidar. ¿Qué debemos de buscar nosotros? Carácter de humildad, ¿verdad? ¿Qué dice sus palabras? ¿Qué dice su familia? ¿Verdad? ¿Qué dice su esposa, sus hijos? Eso es básico, Por eso es que la Biblia dice que es marido de una sola mujer, una persona, ¿verdad? Que aunque es otro tema no tan diferente, pero es importante porque eso habla precisamente de la sanidad, verdadera sanidad espiritual. Cómo alguien que no puede manejar su propia casa va a manejar la iglesia de Dios. Y lo que nos dice esto también, que este carácter en todas estas cosas, en su carácter, en su vida, nos muestran el verdadero poder transformador de Dios. Claro, es importante tener un carácter moral, es importante tener un carácter que dé la gloria a Dios, que siga los pasos de Jesucristo. Si alguien está siendo maestro de la palabra de Dios, pues tiene que ser reunir los requisitos que están en 1 y 2 de Timoteo y en la carta a Tito. Son las cartas que determinan pues la cuestión de en cuanto a los líderes, en cuanto a los pastores, ¿verdad? En la iglesia. Así es de que pues te animo a que las leas. No hay nada más que puedas tú leer por ti mismo estas cartas. 1, 2 de Timoteo, Tito, la carta de Judas, dice mucho acerca de todo. Así es, y fíjate cómo termina esta sección, dice, pero estos blasfemas de cuantas cosas no conocen, blasfeman, imagínate, hablan mal de cosas que no entienden, se burlan, ignoran, y dice el versículo 10, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Eso es muy fuerte, ¿verdad? Pero la realidad es que como no están unidos a la vid, no tienen un nuevo nacimiento, lo que es lo que sucede con la humanidad caída. Pierde el enfoque y queda en tinieblas moralmente hablando. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy, no? Fíjate lo que dice Romanos 1, 21 al 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjate, hay otro texto que me gusta ahí en Tito, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué fuerte, ¿verdad? Claro. Y bueno, te repito, no estamos haciendo un juicio meramente de decir, ay, ellos son malos y yo soy bueno. No, estamos también dando la lámpara nos está alumbrando y nos está mostrando lo que hay en el corazón humano, y nosotros también debemos de revisarnos, ¿verdad? Porque estas personas, dice aquí, en lo que es natural se corrompen, ¿verdad? Porque no entienden, ¿verdad? Dice 2 de Pedro 2, animales irracionales nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición. Son palabras muy fuertes, pero debemos poner atención porque es real y es destructivo y es terrible. Si la palabra de Dios habla tan fuerte acerca de la falsa doctrina y de los falsos maestros, es porque es real, ¿verdad? Y necesitamos cuidarlos. Ahora fíjate, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de Caín, ¿verdad? Caín, igual que van a mostrar estas tres cosas: irreverencia, van a mostrar rebeldía y también inmoralidad, ¿verdad? En algún sentido. Vemos lo mismo en Caín, ¿no? Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y checa los verbos, ¿verdad? En el versículo 11 dice, siguieron el camino de Caín, se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Cuando observes la palabra de Dios, observa los verbos, cómo van cambiando, ¿no? Sí, claro. Aquí mira, siguieron el camino, después los otros se lanzaron por el lucro y el tercero perecieron, ¿verdad? En la contradicción. Así es. Y fíjate, cuando dice, ay de ellos, está diciendo que es algo horrible, ¿verdad? ¿Qué destino tan feo les espera? Qué dolor, qué angustia verles así. Pero fíjate la vida de Caín, ¿verdad? El primer hijo de Adán, el primer hijo nacido de una manera natural, porque Adán y Eva pues fueron creados en Edén, pero al salir él es el primero. Después de eso aprendes mucho de su actitud, ¿verdad? Un Caín desobediente que quiere hacer las cosas a su manera, a pesar de haber sido criado por Adán y Eva, fuera de Edén ya, pero ahí estaba Edén, ahí estaban las espadas revolviéndose, escuchando las historias de Adán y Eva, de cómo ellos probaron el fruto, cómo ellos caminaron con Dios, cómo ellos experimentaron el Edén o el cielo, porque el Edén es un tipo del cielo, ¿no? Y ellos hablándoles de esto a sus hijos,
criándolos desde pequeños, hablándoles de la promesa que vendría este descendiente de la mujer a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces debía haber algo creciendo en cuanto a la fe de Caín. Sin embargo, vemos un Caín que no le importó ninguna de estas cosas, ¿no? A Caín no le faltaba testimonio, criado por padres de esta manera, conociendo las promesas de Dios, conociendo promesas de libertad. Sin embargo, vemos a un Caín que menosprecia todas estas cosas, ¿verdad? No es un apóstata, ¿verdad? Decide adorar a Dios a su manera porque sabía que había que derramar sangre y no lo hace. Y bueno, vamos a seguir con este ejemplo en un momentito más. Regresamos, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales, no te vayas. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales hablando de este tema, ¿verdad? Y estamos viendo el ejemplo de Caín. ¿Qué nos representa Caín? El camino de Caín es el religioso, ¿verdad? Que es a los que más el Señor reprendió, ¿verdad? Aquel que piensa tener una religión, piensa tener cercanía con Dios, pero realmente no le conoce. Es desobediente, es orgulloso y también es inmoral porque mató a su hermano, ¿verdad? Y eso es lo que vemos. En Abel vemos todo lo contrario, el primer mártir, un Abel que creyó en todo lo que sus padres le dijeron y que anhelaba y su corazón estaba en ello. Dice que dio lo mejor que tenía, mientras Caín dijo, no, pues yo le voy a dar, soy agricultor, le voy a dar una ofrenda de ahí, ¿no? Menospreciando a Dios, menospreciando lo que Dios le dice. El Señor le dice, has pecado, pero arrepiéntete y hay perdón. Y él dice, no. Se niega y dice, ¿quieres un sacrificio de sangre? Pues te voy a presentar a mi hermano, ¿no? Es interesante, ¿verdad? Este es el camino del apóstata de Caín, de la apostasía de este Caín, ¿verdad? Peca, ¿verdad? La sangre que tragó la tierra de su hermano, ¿verdad? Finalmente cobra la vida de él y de toda su descendencia porque él va y hace su propio Edén. Pero pon atención en la vida de Caín y dice que ellos siguieron este camino, ¿verdad? Se entregaron o se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Bueno, este también lo puedes ver ahí en el Números 22, ¿verdad? Pero significa es que se entregaron o se arrojaron, se abandonaron por lucro, ¿verdad? Básicamente este es el punto de Balaam, también que manifiesta estas mismas características de un apóstata, ¿no? Conocía a Dios, escuchó a Dios, habló las palabras de Dios, sin embargo, por detrás es blasfemo también. ¿Por qué? Porque él sabía que él no los pudo maldecir porque Dios no se lo permitió, pero hizo que todo Israel blasfemara a Dios y pecara contra Dios al decirle a Balac que mandara a mujeres para que ellos se corrompieran con su culto idolátrico e inmoral, ¿verdad? Pero puedes ver esta historia, ¿verdad? De este hombre que no le importó nada tampoco. La burra le habló, vio el ángel, escuchó a Dios, pero lo que lo movía era su codicia, su amor al dinero, ¿verdad? Y hemos visto que esta es una de las cosas que también mueve a los apóstatas y a los falsos maestros. ¿Cuál es? La codicia por el dinero, ¿no? Está loco de codicia este hombre, ¿no? Y la Biblia nos dice que debemos estar con sustento y abrigo contentos, porque dice, los que quieren enriquecerse, los que aman esto, ¿verdad? Caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe, ¿no? Y vemos también en las semillas que como los afanes de las riquezas, el engaño de las riquezas, las codicias, los placeres de esta vida son tan poderosos, son ídolos que no permiten que haya fruto y que no permiten que haya verdadera salvación. Sí, así es, necesitamos revisar con qué corazón, en qué corazón y en qué tierra está cayendo la palabra de Dios. Y si tienes un problema de codicia, si tienes un problema en donde, como dice, de rebeldía, ¿no? Si tú todo el tiempo estás argumentando con Dios, eso no por esto, y traes un argumento, necesitas considerar arrepentirte. Así es. Y fíjate, nos está dando esta instrucción tan importante. Estamos aprendiendo. Primero Caín, ¿verdad? Según se lanzaron en el camino de Balaam, el cual estamos viendo que es la codicia y la hipocresía también. Y finalmente nos dice Judas, perecieron. Fíjate, aquí ya cambia el verbo en la contradicción de Coré.
la cual es la insatisfacción y la rebeldía. Igual manifestando estas tres características, ¿verdad? Coré, lo puedes ver este texto en Números 16, también un levita que Dios no le da el sacerdocio, él se enoja. Y bueno, vemos la influencia de Coré tan fuerte que, en primer lugar, 250 personas, su familia, perecen por culpa de su codicia, y después vemos casi 50,000 israelitas morir por esta misma influencia. Por eso decimos que son como terroristas, porque explotan y destruyen lo que está a su alrededor, y es a lo que debemos poner atención y tomar decisiones, ¿verdad? Pero puedes ver la historia de este hombre. Se reúnen para oponerse a Aarón y a Moisés y realmente a Dios, como diciéndole a Dios, no me gustó lo que me quieres dar, yo quiero más. Claro, no me gusta lo que me has dado, no estoy contento con el servicio que me has encargado, así es de que, ¿por qué le estás dando más a él que a mí? Y viene esta destrucción tremenda, y aparte de todo, con él acarrea mucha gente. Así es, entonces tenemos que darnos cuenta de esto. Esta es la contradicción de Coré, o la rebeldía o la insurrección de Coré contra Dios, y esto es lo que está dentro de estos falsos maestros o de estos apóstatas, o son caminos a la apostasía o ejemplos, ¿verdad? De gente que apostató, como este hombre que Dios le había dado el tabernáculo, había visto también igual todas las señales de Dios, sin embargo no le importó nada de eso, lo único que le importaba era su propia codicia, lo que él quería ir tras eso. Entonces debemos de cuidar a esto, porque nos está diciendo esto, ¿no? Como en nuestros días muchos de estos de los apóstoles y de sus seguidores tristemente participarán de este juicio, ¿verdad? Como dice Judas, ay de ellos, y pareciera que puedan estar ganando, ¿verdad? Llevándose lo mejor de este mundo, pero no va a ser eterno esto, ¿no? Entonces checa los verbos: se lanzaron, siguieron y finalmente perecieron. Ese es el final de la apostasía y nos da un buen retrato. Inmorales y rebeldes, insubordinados, ignorantes, irreverentes, siguen el camino de la falsa religión y desobediencia, del orgullo, se lanzan al engaño de la codicia y la hipocresía, y finalmente perecen y perecerán en la rebeldía y la murmuración de Coré. Es algo fuerte que debemos de ver. Dios ama la justicia, Dios ama la santidad, y Dios nos ofrece todas estas cosas en Jesucristo. Yo quiero animarte a esto. Quizá nunca has hecho una decisión por Cristo. Quiero decirte que de alguna manera todos formamos parte de lo que es un corazón perdido, un corazón en tinieblas. Todos nacemos muertos espiritualmente. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero esta segunda parte es preciosa: la dádiva de Dios es vida eterna, aunque la Biblia dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esta es una realidad. Por eso vemos el mundo como lo vemos, un mundo totalmente torcido en su manera de pensar, en tinieblas totales morales. Y nosotros debemos saber que hay salvación en Cristo Jesús, que hay un evangelio, que hay luz, que sí tenemos un creador, un salvador que nos quiere librar del juicio venidero, que nos quiere librar de la esclavitud de nuestros pecados. Ese es Jesucristo, que vino a morir por nosotros hace 2000 años. Y te quiero invitar a que le hagas el Señor de tu vida. Dice la Biblia que si tú crees y tú confiesas que Jesús es Señor y que Dios le levantó de los muertos, ¿qué implica esto? Que si dices Jesús es Señor, que le estás poniendo a un lado toda esta rebeldía, hostilidad contra Dios, te estás entregando a Él, ¿verdad? Y si crees que le levantó de los muertos, ¿qué significa esto? Que Él fue a morir por ti a la cruz del Calvario, venció a la muerte, venció el castigo en tu lugar. No es automático, necesitas arrepentirte, necesitas confesar, dejar tus pecados atrás. Antes corrías de Dios, ahora necesitas correr hacia Dios y abandonar todo aquello. Y dice la Biblia que si tú crees con todo tu corazón, si tú confías en Jesucristo, confiar es como ese paracaídas, ¿verdad? Estás a 20,000 pies de altura, ¿verdad? Y tú puedes decir, no, pues yo no sé qué vaya a pasar. Saltas, te vas a dar cuenta de lo que va a pasar. Y vas a decir, ¿por qué no traigo algo para cuidarme? Solo voy a aletear, de nada te va a servir. Pero cuando vienes a Cristo, te das cuenta que Él es ese paracaídas. Y no nada más tienes que creerlo, tienes que ponértelo. Y entonces puedes saltar libremente. Así es, todos vamos a enfrentar el rostro de Dios, el juicio de Dios, y necesitamos esta salvación. Ven a Cristo el día de hoy, recibe perdón de pecados, recibe salvación. Déjame orar por ti. Señor, te doy gracias, Padre, en este día, por darme la oportunidad, Señor, por darnos la oportunidad y por mostrarnos todas estas cosas, Señor, tan fuertes, Señor, tan gráficas de lo que es el corazón humano, Señor, de lo que es Satanás, de lo que son sus servidores, Señor, de lo que es la apostasía. Dios, que no apostatemos, Señor, que
que te creamos, Señor. Solo hay dos opciones: o creemos la verdad o creemos la mentira, o creemos todo lo que este mundo falso, cayéndose en pedazos, destruyéndose a sí mismo dice, o creemos lo que la Biblia dice. Y este es tu mensaje, Señor. Y yo te pido, por si hay alguien ahí que está escuchando, que le estás dando vida, díselo con tu corazón, con tus palabras. Entrégate a Él el día de hoy y recibe vida eterna. Señor, que reciba vida eterna esta persona, mujer, hombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, que Dios te bendiga. Queremos mandarte un fuerte saludo y si tú hiciste esta decisión, necesitas congregarte, necesitas la palabra de Dios, necesitas orar. Sí, así es, y es muy importante eso. Ora, busca una iglesia que se predique la palabra de Dios y lee tu Biblia, habla con Dios. Así es. Y bueno, te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.